Se llama Javi, es el niño salmantino con la enfermedad de piel de mariposa y podrá recibir su tratamiento para curarse. Castilla y León será la segunda comunidad después de Andalucía en financiar este medicamento. Es una terapia muy cara y de momento está fuera del Sistema Nacional de Salud. Buenas tardes, también hoy es noticia Esperanza. La última edición de las Edades del Hombre se ha clausurado en Zamora con muy buenos datos. De hecho, tuvo que prorrogarse un mes la exposición. Héctor Segurado. La 28ª edición de las Edades del Hombre, con sede en Zamora y de nombre Esperanza, ha llegado a su fin con un éxito rotundo. Cerca de 200.000 visitas durante todos estos meses. Enseguida les damos más detalles. Castilla y León vuelve a ser líder en turismo rural. Las pernoctaciones han crecido el pasado mes de marzo, también el número de viajeros. Luego conoceremos con detalle los últimos datos del INE. El caso Koldo se sigue juzgando en el Tribunal Supremo y hoy ha llegado uno de los momentos más esperados, la declaración de José Luis Ábalos. Alba Villalba. Sí, hoy la expectación está siendo máxima con la declaración del exministro de Transportes y ex número 2 del Partido Socialista, el último acusado en declarar. Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de prisión. La estrategia de defensa de José Luis Ábalos se está centrando en desacreditar a la UCO y desmentir algunas de las informaciones de Víctor de Aldama. Y en Burgos la flota de autobuses ya funciona con normalidad. Los vehículos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid están todos en ruta después del incendio, recordarán, en Las Cocheras, que dejó mermado el transporte público. Isabel Miñón. Los autobuses urbanos de Burgos ya circulan con normalidad y desde hoy son gratuitos. 25 de los 40 vehículos llegados de Madrid se han incorporado esta misma mañana para reforzar el servicio. Se calcula que 300 millones de personas sufren en el mundo una enfermedad rara. 3 millones de ellas estarían en España y unas 165.000 en Castilla y León. Una de estas dolencias es la llamada piel de mariposa. Entre las 500 personas que la padecen en nuestro país está Javi, un niño salmantino al que se le acaba de abrir una ventana a la esperanza. La Junta ha aprobado que se use con él un nuevo tratamiento para que sus heridas cicatricen más rápido, lo que mejorará y mucho su calidad de vida. Es la segunda comunidad autónoma en usar este fármaco. Esto es un medicamento muy caro, pero claro, cuando ves lo que puede resolver, eso justifica ese gasto, ¿no? Y evidentemente, todos queremos y confiamos en que va a responder muy bien al tratamiento. Y este niño además tiene el gen típico de esto, ¿no? El defecto genético lo tiene claro, por lo tanto debería responder bien. Javi, el niño salmantino que padece epidermólosis bullosa, conocida como piel de mariposa, ha recibido la autorización para acceder a un tratamiento pionero que podría cambiar su día a día. No sabíamos que si iba a pasar aquí. Al verlo en Andalucía, lo creíamos más posible, lo vimos más cerca, entonces ya cuando nos han dicho que sí, pues con mucha alegría y esperando que llegue lo antes posible. Es un medicamento innovador que actúa directamente sobre las heridas, favoreciendo su cicatrización y reduciendo el dolor. Lo que consigue es que regenere la piel con la proteína que le falta, con lo cual esa piel regenerada le va a permanecer cerrada, la herida se va a quedar cerrada durante meses, esperamos. Eso pues le va a facilitar a él el poder jugar más, el ser más niño. Si no le tengo que tener tantas horas curando, pues ese tiempo pues lo tendrá para jugar. De momento la medicación se le administrará en el hospital, aunque en el futuro podría aplicarse también en casa. Y luego pues valorarán si se lo puedo dar yo en casa, que es donde le hago las curas habitualmente, para que no nos trastoque tanto nuestra vida diaria. La noticia supone un rayo de esperanza, no solo para Javi, sino para otras familias que conviven con esta enfermedad en España, donde el acceso a este tipo de terapias sigue siendo desigual. Les hablamos ahora del MIR 2026 que entra en su fase final, la de adjudicación de plazas. Hay más de 9.000 en toda España, 570 aquí en Castilla y León. Los aspirantes podrán elegir por orden, en función de su nota, la especialidad médica en la que se quieren formar en los próximos años. La número 6 de toda España es de Valladolid y la hemos acompañado en su elección. Atrás quedan ya las horas de estudio, el examen y la incertidumbre en torno a los resultados. Es mucho tiempo, mucho esfuerzo, estás metido como en otro mundo. Hoy arranca de forma presencial la adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada. Comienza así la recompensa a todo ese esfuerzo.
Poner fin, ¿no?, a una etapa de poder por fin empezar a trabajar. De las 9.276 plazas que hay disponibles en toda España, 570 corresponden a Castilla y León. Destacan las 190 en medicina familiar y comunitaria, que buscan cubrir el déficit de atención primaria. Y como novedad, la de medicina de urgencias y emergencias del Hospital del Bierzo. Quien tiene la nota más alta elige primero. Rebeca, la número 6 de toda España, lo tenía claro. Aparato digestivo en el Río Ortega de Valladolid. Como había rotado allí, me había gustado mucho el ambiente, el servicio y en general me gusta mucho la especialidad, pues al final me decanté por esa opción. El reparto de plazas finalizará el 27 de mayo y la toma de posesión se realizará entre los días 4 y 5 de junio. Si se cubren todas, no hará falta convocatoria extraordinaria. El inicio del periodo formativo será el 5 de junio para todos los residentes. Las edades del hombre han llegado a su fin en Zamora con el acto de clausura que ha tenido lugar hace tan solo unas horas en la Catedral. Una edición, aseguran, de éxito rotundo. Héctor, volvemos contigo. Sí, un éxito rotundo porque durante todos estos meses esta edición de Zamora ha recibido más de 198.000 visitas. De entre todas esas visitas han podido participar también más de 5.000 alumnos dentro del programa escolar Laboratorio Esperanza y que ha servido para que las nuevas generaciones puedan conocer el arte desde más cerca. Las autoridades han resaltado también la buena integración de la ciudad con el patrimonio y, por supuesto, la importancia de los artistas zamoranos en ella. Zamora dice adiós a las edades del hombre. Esperanza cierra sus puertas, pero abre otras muchas con la vista clavada en el futuro. Zamora no está condenada a resistir, sino llamada a crear oportunidades y a crear futuro. Porque esta tierra no es solo memoria, es promesa y es futuro. Zamora puede hacer cosas grandes. Una edición de éxito rotundo durante todos estos meses, con ampliación incluida. La 28 edición de las edades con sede en Zamora recibió cerca de 200.000 visitas, demostrando una vez más el interés que despierta el patrimonio cultural y religioso. Nuestra salud cultural, nuestra salud artística, nuestra salud ética está bien. Así como la extensión educativa que ha tenido esta edición a través del proyecto escolar Laboratorio Esperanza, que ha tenido la participación de más de 5.000 alumnos. Queríamos mostrar a los niños y a los jóvenes que por una parte el arte representa, pero que sobre todo el arte significa. Éxito que se demuestra también en su repercusión turística. Un 83% de los encuestados tenían previsto comer, hacer compras o pernoctar en Zamora. Y a través de las encuestas conocemos otros datos, como que el 74% de los visitantes ya habían visitado otras ediciones o cerca del 30% no visitaba Zamora desde hace 10 años. Parte de culpa habrán tenido las edades del hombre, sin duda. Castilla y León ha sido el destino preferido en alojamientos de turismo rural, con más de 107.000 pernoctaciones, 2 puntos por encima del año pasado. Ávila, Segovia y Salamanca están entre las 15 con más pernoctaciones en este tipo de establecimientos en toda España. Elegir Castilla y León cuando queremos irnos de casa rural es ya toda una costumbre. Cuando la gente sale de las grandes ciudades, lo primero que viene buscando, ¿qué es? Castilla y León. La comunidad recibió casi 60.000 viajeros en marzo, el 94% de ellos españoles. El principal motor del turismo rural en nuestra comunidad proviene de Madrid. La estancia media en casas rurales es de 2 días. Ávila y Segovia encabezan la lista de pernoctaciones, una cifra similar a la de los apartamentos turísticos. Prácticamente somos los que más alojamientos rurales tenemos. El sector reclama más inspección, un mayor control de la actividad turística. Es una asignatura pendiente la que tenemos desde hace ya muchísimos años. Es curioso, tenemos la inspección de lunes a viernes, pero el que trabaja ilegal trabaja de viernes a domingo. Y si nos fijamos en los precios, en Castilla y León pagamos por una noche de media 188 euros, 10 más que la media nacional. Y otro sector donde continúan los buenos datos es el del automóvil. En abril se matricularon en nuestro país más de 106.000 turismos, un 8% más que el año pasado. Un crecimiento que en Castilla y León fue mucho mayor, un 21%. Se venden más coches y cada vez más electrificados. El diésel mes a mes se hace pequeño.
de ser el más buscado para estrenar coche, el querido diésel y el necesario diésel, a todo lo contrario hoy. Es bastante residual. Las ventas de vehículos diésel se han desplomado y mes a mes no dejan de caer. Todavía hay preguntas, hay algún modelo, pero es muy raro que pregunten. Y eso que antes estaban por todos los lados, fíjense. En 2010 el 70% de los automóviles nuevos era diésel. El año pasado ni siquiera se llegó al 6%. Y en lo que va de 2026 su porcentaje de ventas es aún menor. Si alguien necesita un diésel, pues se puede llevar un diésel perfectamente. Hay gente para todo y usos para todo, con lo cual, bueno, pues sigue existiendo. Porque para quien hace muchos kilómetros sigue siendo una buena opción. Aún así, quienes buscan coche no vienen preguntando por el coche en sí, sino por la etiqueta. Y en esto el diésel no convence, pese a que ahora contamina menos. Con la etiqueta C, que es la que llevaría un diésel convencional y un gasolina convencional, tampoco tendrías ningún problema. Aún así, hasta en los concesionarios cuesta encontrarlos. Es una tecnología que de momento ni se la espera. Y menos tras estas semanas donde al repostar pierde por goleada con la gasolina. A que nadie pregunta prácticamente por él, o sea, es muy raro ya. Eso sí, si hablamos de vehículo usado, ocurre lo contrario. Aquí el diésel sigue siendo el favorito. Les hablamos de normalidad desde hoy en los autobuses urbanos de Burgos, todo gracias a la entrada en circulación de los vehículos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid. Gracias a ello se han recuperado las 6 líneas suspendidas y las frecuencias de toda la red. Isabel Miñón. Los autobuses ya están en la calle y funcionando con normalidad en Burgos. Desde primera hora se han incorporado 25 de los 40 vehículos procedentes de Madrid, lo que ha permitido recuperar todas las frecuencias habituales. Además, el servicio es gratuito desde hoy, una medida temporal, mientras se instalan las nuevas máquinas de pago en los autobuses de Madrid. Más de la mitad de los autobuses llegados desde Madrid circulan ya por las calles de Burgos con normalidad. Sí, ya he visto varios. Madrid, Burgos. Y desde hoy, todos gratis. ¿Hay que pagar aquí? No, es gratuito, ¿eh? Ah, gracias, muchas gracias. Viajar será gratis durante mes y medio mientras se instalan las nuevas máquinas de pago. Una medida que ha sorprendido a algunos viajeros, pero que ha sido bien acogida. No tenía ni idea. Nos ha pillado de sorpresa. Pues me parece genial, la verdad, porque la catástrofe que hemos vivido ha sido muy dura, un golpe muy duro para una ciudad tan pequeña como nosotros. La ciudad recupera así el servicio, salvo la línea 15 del casco histórico, que sigue afectada por la falta de minibuses. Con estos refuerzos se recuperan las 6 líneas de autobús suspendidas y también las frecuencias en toda la red. A mi hija, para ir al instituto sí que ha habido algún problema de llegar tarde o de no llegar y tener que ir andando. Menos mal que tenemos los autobuses y así no tenemos más problemas para venir andando y irnos a trabajar. Mi padre trabaja y va mucho en autobús y sí que lo he notado. Aún lejos de la situación previa al incendio, estos refuerzos permiten a Burgos empezar a recuperar la normalidad. Recta final del juicio por el caso Mascarillas. Hoy el turno ha sido para José Luis Ábalos. Con su declaración, el exministro ha confesado haber decidido él mismo cambiar la orden de la compra de mascarillas de 4 a 8 millones de unidades. Defiende que se trató de una decisión política dada la situación extrema por la pandemia. ¿Cómo se ha desarrollado la vista, Alba? Pues con tranquilidad y gran expectación. José Luis Ábalos ha sido el último acusado de esta trama en declarar. Dice además el ex número 2 y ha basado toda su estrategia, sobre todo, en intentar desacreditar a la UCO y desmentir al empresario Víctor de Aldama. En cuanto a su relación con Koldo García, Ábalos señala que fue Santos Cerdán quien se lo presentó y que al llegar al ministerio decidió nombrarlo como asesor en agradecimiento a su lealtad como conductor y asesor personal cuando Ábalos era secretario de organización del Partido Socialista. Dice Ábalos que para ocupar este puesto no se requería ningún estudio ni conocimiento. Además, como bien decías, también Ábalos ha reconocido que fue él el que dio la orden de pasar de esa compra de 4 a 8 millones de mascarillas. Tras 12 sesiones era el momento más esperado. José Luis Ábalos en el banquillo para hablar de la trama de las mascarillas. El que fuera ministro de Transportes reconoce haber cambiado el pedido. Mi decisión fueron 8. Una decisión política, dice, siguiendo la previsión de necesidades del exdirector de Organización e Inspección del Ministerio, que la fijaba en 4 millones para 15 días. Pedir para 15 días
es como no pedir nada. No era como para estar armando expedientes de esa entidad cada rato. Era muy difícil encontrar material. Y defiende que fue Puertos del Estado quien decidió adquirir las mascarillas con soluciones de gestión. Que no les gustaba esta, podían haber cogido otra. Y sobre todo es que con las otras les tocaba adelantar un dinero. En base a su relación con Koldo, asegura que se lo presentó Santos Cerdán para que fuera su chofer en el PSOE y que le ascendió a asesor en el gabinete cuando llegó al ministerio. En agradecimiento a todo este tiempo de entrega y lealtad. Pero no fue el único cargo que le otorgó, porque Koldo fue designado para el Consejo de Puertos del Estado, nombramiento al que Ábalos resta importancia. No se producen en función ni del mérito ni de la capacidad. También a las acciones que tomó como ministro. Siempre delegué con muchísima confianza. Además, ha subrayado su escasa relación con Aldama y su creencia de que Jessica Rodríguez haya podido ser coaccionada de cara a su declaración. Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho, di esto que no te va a pasar nada. Afirmando que sí moviliza su currículum, pero con la intención de ubicarla en la empresa privada. El empresario Javier Pérez Dolcet señala que Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal son los instigadores del presunto uso de medios del Estado para destruir pruebas que guardaba Luis Bárcenas. En su declaración como testigo en otro juicio, el de la Operación Kitchen, ha asegurado que el ex número 2 de Interior le confesó que recibía instrucciones del exministro y de la exsecretaria general del PP. Hoy también ha testificado el exdirector del CNI, quien ha negado su participación en estos hechos. Y ningún gobierno de ningún color de los 4 a los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido. ¿Que recibía instrucciones de alguien, del señor Francisco Martínez? Bueno, claramente sí. ¿De quién en concreto? Bueno, lo que me dijo es venía de diferentes vías. El ministro, por un lado, María Dolores de Cospedal, por otro. ¿Qué ministro? Fernández Díaz. Mientras se suceden estos juicios, los políticos reaccionan a las declaraciones. El PSOE sigue defendiendo que actuó con contundencia ante los primeros indicios de corrupción de Ábalos. Para Vox y el PP, Pedro Sánchez lidera la trama. Los de Feijóo, además, acusan al Gobierno de intentar tapar sus problemas con el juicio de la Kitchen. Son hechos casi del siglo pasado, de hace 15 años. Nosotros estamos hablando de un procedimiento judicial que sienta al sanchismo por primera vez en el banquillo, de hecho, de hace 15 minutos. No había ni siquiera una investigación judicial abierta y ya el Partido Socialista les apartó de toda responsabilidad. Esa fue la actuación ágil, rápida, contundente. El número 1 de esta trama de corrupción y de esta mafia es Pedro Sánchez. Nadie se cree que Pedro Sánchez no supiera nada de todo eso. Vamos ahora con las encuestas. El PP seguiría siendo la primera fuerza en el Congreso si se celebraran ahora mismo elecciones generales. Un barómetro de Sigma 2 para El Mundo le otorga 138 escaños, uno más de los que tiene. El PSOE perdería 5 hasta los 116, a pesar de que el sondeo apunta a que en las últimas semanas se incrementa su respaldo. Vox crecería hasta los 57 diputados. Sumar tendría 10 y Podemos 2. Otro barómetro de 40dB, en este caso para El País, dibuja un escenario muy similar, aunque este sondeo no pronostica escaños. Según esta encuesta, el apoyo al PP crece por tercer mes consecutivo hasta el 31,3%, mientras que el del PSOE desciende al 28,4%. También baja ligeramente el respaldo a Vox hasta el 17,9%, a Sumar hasta el 5,7% y a Podemos hasta el 2,5%. Fuera de España, Estados Unidos va a emprender una operación para liberar a barcos mercantes que están atrapados en el Golfo Pérsico por el bloqueo del Estrecho de Ormuz. El Pentágono plantea usar destructores y aviones para franquearles el paso por el estrecho. Irán advierte de que esa interferencia en Ormuz es una violación del alto el fuego y dice que ha disparado misiles contra un barco norteamericano, pero Estados Unidos lo niega. Las consecuencias de esa guerra es uno de los puntos que debaten 50 países en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, a la que Pedro Sánchez ha llegado con retraso por una avería en el avión. En este encuentro, la Comisión Europea ha abogado por asegurar las cadenas de suministros, avanzar en la electrificación de los 27 y en construir una defensa propia ante la falta de certezas con Donald Trump. We need to be able to stand up for ourselves. Because the best prevention of potential military aggression is a credible deterrence. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen hoy en un momento clave para el campo, marcado por la presión geopolítica y un clima cada vez más imprevisible. Sequías, inundaciones y fenómenos extremos centran el debate y obligan a replantear cómo se protege al sector.
Tenemos también que implementar medidas de remedio. Creo que es muy importante en el apoyo de la Unión Europea post-2027 separar lo que se refiere al apoyo de las crisis de mercado de las crisis climáticas con un fondo específico y finalmente reforzar los sistemas de aseguramiento agrario. Precisamente las organizaciones profesionales agrarias de la comunidad reclaman a Europa más medidas para poder hacer frente a los problemas ocasionados por el conflicto en Irán. De hecho, volverán a salir a la calle el próximo miércoles 20 de abril en Valladolid. Denuncian la falta de rentabilidad del sector y que en subsectores como el del cereal la situación es de pérdidas. Por ello solicitan medidas políticas, arancelarias y fiscales que bajen los costes en todo el sector. A 4 días para que finalice el plazo para que el presidente de las Cortes proponga a un candidato a la presidencia de la Junta, este lunes ya se ha publicado el calendario con la ronda de consultas. Verónica Melendre. El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha convocado hoy a los grupos políticos para este miércoles y este jueves. Es el último día para proponer a un candidato a presidir la Junta, que con toda probabilidad será Alfonso Fernández Mañueco. La ronda de consultas empezará el día 6 con Soria Ya, por Ávila, la UPL y Vox, y terminará la mañana del 7 de mayo con el PSOE y el PP. Vox espera llegar a un acuerdo similar al de Aragón y Extremadura. Aspiran a obtener una vicepresidencia y consejerías como la de Familia y Agricultura y Ganadería. Este momento clave llega 2 semanas después de las investiduras en Extremadura y Aragón tras los pactos entre PP y Vox. En ambos casos, la formación de Abascal ha entrado en el gobierno con hasta 3 consejerías, vicepresidencia y senador autonómico. De momento aquí, PP y Vox insisten en su predisposición para cerrar un acuerdo centrado en Castilla y León. Tras ganar las elecciones de Extremadura en diciembre, su hoy presidenta prometía iniciar el día siguiente una ronda de contactos. Para que Extremadura tenga cuanto antes un gobierno estable. Las negociaciones se prorrogaron 4 meses. En el camino, las elecciones de Aragón y de Castilla y León. El pacto se cerró al filo del plazo otorgado, cuando tan solo quedaban 2 semanas para la repetición electoral. Vox entró en el gobierno con una vicepresidencia y 2 consejerías, la de Familia y Agricultura, y se le asignó también el senador autonómico. Extremadura está por encima de los intereses de cada sigla. Este pacto desbloqueó la investidura de Aragón después de 2 meses y medio de negociaciones. Allí se han fijado 3 de las 9 consejerías para Vox: Agricultura, Medio Ambiente y Familia, esta última con rango de vicepresidencia, a la que se añade otra vicepresidencia para el PP. También se ha otorgado un senador autonómico a la formación de Abascal. En Extremadura y Aragón, la prioridad nacional ha marcado los pactos. No faltarán adversidades, pero en ningún caso renunciaremos a llegar a la meta de defender y mejorar el bien común de los aragoneses. Ahora, con las elecciones andaluzas en el horizonte, el último gran test antes de las generales del 2027, tanto PP como Vox en Castilla y León han afirmado no verse influenciados por lo que ocurre en Andalucía para cerrar un acuerdo de gobierno. Y mientras se desarrollan las negociaciones entre populares y Vox, el PSOE de Castilla y León pide un pacto para solventar lo que llama déficit de infraestructuras sanitarias y ampliar la plantilla en la comunidad con 5.000 enfermeros y 2.000 médicos más. Este es el pacto que el Partido Socialista pone permanentemente encima de la mesa. Nosotros anunciamos ya hoy una serie de iniciativas parlamentarias, preguntas e información para poner en marcha todos y cada uno de estos proyectos y, en paralelo, desarrollar una red de contactos, una red de reuniones en cada una de las provincias. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de cantar hasta debajo del agua. Y de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Accidente laboral mortal esta mañana en Valladolid. Un trabajador de 60 años ha fallecido tras ser atropellado por un camión en las obras de asfaltado de la VA20. El suceso se ha producido junto al polígono de San Cristóbal. El personal médico ha determinado la muerte del operario en el mismo lugar del siniestro. Los bares son un reducto esencial en los pequeños municipios. Garantizan un punto de encuentro, generan actividad y evitan la despoblación. Hace 3 años la Junta creaba una línea específica de ayudas a estos establecimientos. Hoy se ha presentado la nueva convocatoria a la que pueden acudir estos negocios cuando sean el único bar de su localidad.
Este bar Ailín, en el pequeño municipio salmantino de Aldanueva de Figueroa, de apenas 200 habitantes, es un ejemplo de lo que supone un bar en el medio rural de Castilla y León, un punto de encuentro, de socialización, también de dinamización económica y, por supuesto, de lucha contra la soledad. Por eso la Junta de Castilla y León lanza su tercera línea de ayuda para estos bares, que pueden destinar hasta 3.000 euros a cubrir los gastos de suministro. Estamos aquí en un establecimiento que no es solo un negocio, es el lugar donde se concitan y se encuentran los niños, los jóvenes y las personas mayores para hablar, para charlar, para contarse sus problemas y, en definitiva, para hacer unos municipios más humanos, más vivibles. En cuanto al tiempo, parece que bajan las temperaturas y durante toda la mañana la provincia de Burgos ha estado en aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas. Pero ¿cómo está la situación ahora y qué nos espera, Sergio? Esos avisos van a terminar en apenas unos minutos, Antonio, pero eso no significa que vayan a desaparecer las precipitaciones, porque las tormentas seguirán siendo protagonistas durante esta próxima tarde, sobre todo en zonas del norte y del este, pero a últimas horas también pueden aparecer en zonas del oeste y del suroeste. Incluso la nieve puede aparecer durante el final de la tarde en zonas de la Cantábrica en torno a los 1.700-1.800 metros. Todo esto con unas temperaturas que han bajado un poquito, sobre todo en capitales como Burgos, donde ni siquiera pasarán de los 14 grados. Y para mañana martes, pues panorama muy similar al del día de hoy. Seguiremos con precipitaciones que de nuevo serán más intensas en zonas del norte y del noreste, máximas todavía más cortas, bajan hasta los 16 grados en Zamora o en Valladolid, y las mínimas en algunas capitales se van a quedar incluso por debajo de los 5 grados. Polémica, escatológica, taquillera y seguro que les sorprende si también definimos Torrente como pedagógica. Una profesora de la Universidad de Valladolid ha propuesto a sus alumnos ir a verla al cine como parte de la asignatura de análisis del discurso. Ilustra a la perfección, dice, los conceptos teóricos que estudian en clase. ¿Qué pasa, familia? Es el líder Salvador, con un lenguaje muy directo, incluso vulgar. La política la apoya. En un mundo polarizado, en crisis exagerada. Mi gabinete de gobierno. Y así, en 100 minutos, entendemos perfectamente lo que es el discurso populista. Es lo que pensó esta profesora de universidad. Fui a ver la película, me di cuenta de que estaban representadas muchas de las teorías y de las categorías discursivas que estábamos estudiando en clase. Y entonces les propuso a sus estudiantes ver ¡Torrente! Torrente Presidente. Fue bastante chocante, nos hizo gracia al principio. Aprender de manera divertida, que siempre ayuda para entender los conceptos. No entramos en la calidad de la película ni en ninguna digresión más. Simplemente me he limitado a hablar de mi área, que es la lingüística. Después del visionado lo debatieron en clase. ¿Qué os parece que ese discurso vulgar llegue a más gente que un discurso estándar? Hace que parezca la norma. Y esto está en relación con el ethos de Aristóteles. Y reconocen perfectamente las características de un discurso que conocen muy bien teóricos políticos, pero no siempre la sociedad. Para ser conscientes en realidad y con rigor de lo que está pasando y para también votar con el criterio suficiente, estaría bien que todo el mundo supiera cuándo se está exagerando. O amigos, amigas que han ido a ver la película, yo creo que realmente no son conscientes de lo que es el populismo. En el sistema educativo no estudiamos este tipo de cosas. Aquí lo han hecho y de una forma tan especial y clara que sin duda en el examen sacarán un 10. El talento versátil del genio murciano de la escultura del siglo XVIII, Francisco Salcillo, llega a Valladolid. El instante detenido es el título de una muestra que reúne casi una treintena de obras originales, bocetos, esculturas y arte procesional. Llega de colecciones privadas y públicas de Murcia, también de la provincia de Segovia. Por primera vez se ven juntas todas las obras de Salcillo pertenecientes al Museo Nacional de Escultura. La muestra podrá visitarse desde mañana y hasta el mes de agosto en el Palacio de Villena.